Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar tarjeta para los enamorados. Bueno, como de costumbre les estaré dejando en la descripción del video los materiales que vamos a utilizar en este tutorial. Bueno, sin más preámbulos, empezamos. Vamos a ir donde dice archivo. Hacemos clic y vamos a ir donde dice nuevo. También podemos entrar desde los atajos del teclado control más N. Vamos a cambiar acá, vamos a trabajar con centímetros, vamos a colocar 14 centímetros de anchura, de la misma forma una altura de 14 centímetros. Una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Hacemos clic y justamente ya lo tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a crear una nueva capa, hago clic acá y justamente tenemos una nueva capa. Vamos a ir a pincel, vamos a ir acá. Vamos a escoger un color, algo rojo más claro, y me parece perfecto. Ustedes aquí tienen el código de color. Voy a presionar OK y justamente lo tenemos allí. Vamos a aumentar el tamaño del pincel, vamos a colocar unos 1200 píxeles, me parece perfecto. Presionamos Enter y lo vamos a pintar. Lo pintamos de esa forma y justamente lo tenemos allí. Nuevamente vamos a crear una nueva capa, vamos a ir a herramienta mover y vamos a crear una nueva capa. Hago clic y justamente ya lo tenemos, capa 2. Vamos a ir nuevamente a pincel, vamos a cambiar de color y vamos a aumentar algo más oscuro, me parece perfecto. Por ahí presionamos OK y lo tenemos por aquí. Nuevamente vamos a crear una nueva capa, hago clic acá y justamente tenemos capa 3. Vamos a ir a pincel, vamos a cambiar de color. Vamos a escoger aún más oscuro aquí, por ahí. Ustedes tienen aquí el código de color. Voy a presionar OK y justamente lo tenemos allí. Vamos a pintar por acá, por aquí, me parece perfecto. Y lo tenemos. Nuevamente vamos a ir a herramienta mover y vamos a crear una nueva capa. Hago clic, vamos a ir a pincel, vamos a cambiar de color, vamos a escoger algo más oscuro. Ahí me parece perfecto. Vamos a reducir el tamaño del pincel. Vamos a colocar unos 1000 píxeles. Presionamos Enter y justamente ya lo tenemos allí. Vamos a pintar por aquí. Sí, me parece perfecto. Vamos a agrandar. Ahora sí, vamos a hacer control menos. Por ahí me parece perfecto. Y lo tenemos. Voy a ir a herramienta mover. Vamos a hacer control más para hacer zoom. Voy a adjuntar en un archivo las 4 capas, hago clic, presiono Shift y hago clic acá y justamente tenemos las 4 capas seleccionadas y voy a presionar control G y voy a cambiar de nombre. Hago 2 veces clic, voy a borrar y voy a colocar fondo. Presionamos Enter y justamente ya lo tenemos allí. Ahí lo tenemos. Vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos acá y lo tenemos. Vamos a arrastrar esta imagen número 305, arrastramos y vamos a colocar por aquí. Me parece perfecto. Presionamos Enter para validar esa acción. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, vamos a ir acá y vamos a arrastrar esta imagen número 319 y vamos a soltar en nuestro programa Photoshop y justamente lo tenemos allí. Voy a presionar Enter. Vamos a reducir de tamaño. Vamos a reducir, a ver, vamos a colocar. Sí, me parece perfecto de ese tamaño. Voy a presionar Enter para validar. Vamos a ir acá, opción de fusión. Vamos a ir donde dice sombra paralela. Vamos a colocar una sombra. Vamos a escoger un color. Sí, me parece perfecto. Ustedes aquí tienen el código de color. Presionamos OK. Aquí están los valores. Una distancia de 70 píxeles, tamaño de 120 píxeles. Presionamos OK y justamente lo tenemos allí. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales. Vamos a ir acá y vamos a arrastrar esta imagen 323 y soltamos en nuestro programa de Photoshop. Presionamos Enter. Vamos a reducir de tamaño. Me parece muy grande, lo vamos a reducir algo más pequeño. Vamos a cambiar de ángulo. Por ahí me parece perfecto. Presionamos Enter
Ahí lo tenemos, lo vamos a arrastrar debajo de capa 319, allí justamente vamos a ir a filtro, vamos acá y vamos a ir donde dice desenfocar y desenfoque gaussiano. Ahí lo tenemos y vamos a aumentar de radio. A ver, vamos a colocar, sí, me parece perfecto, unos 16,6 píxeles, presionamos OK. Vamos a duplicar, control J, lo vamos a arrastrar por aquí, parece perfecto, presionamos Enter. Nuevamente vamos a duplicar, control J, pero vamos a cambiar ya de ángulo, cambiamos, hacemos clic, presionamos OK y vamos a cambiar de ángulo. Por ahí más o menos presionamos Enter. Nuevamente vamos a duplicar con control J y vamos a arrastrar por aquí, me parece perfecto, ahí me parece, presionamos Enter. Vamos a duplicar, control J, vamos a llevar por aquí, sí, me parece perfecto, presionamos Enter para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a colocar en una carpeta, hago clic y vamos a presionar Shift y hago clic acá y voy a presionar control G y vamos a cambiar de nombre, vamos a colocar corazones, presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Nuevamente vamos a ir a nuestra carpeta de materiales, acá vamos a arrastrar esta imagen que tenemos acá, número 311, y soltamos en nuestro programa de Photoshop, presionamos Enter y justamente lo tenemos allí. Vamos a reducir de tamaño, reducimos algo más pequeño y me parece perfecto. Vamos a colocar por aquí, me parece perfecto, vamos a cambiar de ángulo y me parece perfecto, presionamos Enter para validar. Nuevamente vamos a ir a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Vamos a colocar un radio de 3,0 píxeles, me parece perfecto, presionamos OK. Vamos a duplicar control J y vamos a llevar por aquí, me parece perfecto. Nuevamente vamos a duplicar control J y llevamos por aquí, control J de la misma forma por acá. Sí, me parece perfecto, presionamos Enter para validar. Vamos a duplicar nuevamente control J y vamos a reducir de tamaño algo más pequeño, presionamos OK. Vamos a reducir, me parece perfecto, cambiamos de ángulo, presionamos Enter, vamos a duplicar, control J, vamos a llevar por aquí, me parece perfecto, control J, por aquí de la misma forma, control J, vamos a duplicar con control J y vamos a cambiar, vamos a herramienta mover, voy a presionar control J y voy a cambiar de ángulo, presionamos OK, cambiamos de ángulo, sí, me parece perfecto y vamos a llevar por aquí, Enter, vamos a duplicar con control J y vamos a arrastrar por aquí y me parece perfecto, presionamos Enter para validar esa acción. Vamos a agrupar en una carpeta hasta acá, presiono Shift y hago clic y vamos a presionar control G y vamos a colocar, hacemos doble clic y nos deja para editar y vamos a colocar corazones número 2. Ahí lo tenemos, vamos a arrastrar debajo de imagen número 319. Ahí justamente lo tenemos. Ahora vamos a ir a herramienta de texto. Vamos acá, vamos a hacer clic en esta capa y vamos a ir a herramienta de texto. Ahí tenemos, vamos a escoger un texto, un fuente. A ver, buscamos. Este fuente me parece bonito, vamos a escribir: eres el amor de mi vida. Presionamos Enter. Vamos a herramienta mover para validar y vamos a agrandar. Ahí lo tenemos, vamos a presionar Enter. Vamos a ir a opción de fusión, vamos a cambiar de color, vamos a ir donde dice superposición de colores. Ahí lo tenemos, vamos a colocar algo blanco. A ver, buscamos. Sí, me parece perfecto ese color. Ustedes ahí tienen el código de color. Voy a presionar OK. Vamos a colocar una sombra, algo más oscuro. Por ahí me parece perfecto. Voy a presionar OK. Voy a reducir distancia.
y voy a reducir el tamaño, no mucho, y me parece perfecto. Voy a reducir distancia y me parece perfecto. Quizás podríamos cambiar el color, parece muy oscuro, algo más claro. Sí, me parece perfecto. Presionamos OK, de la misma forma presionamos OK para validar, y justamente ahí tenemos nuestro diseño, una tarjeta para los enamorados. Bueno, aquí quedamos con este tutorial, espero que de alguna forma les haya ayudado. Bueno, que Dios los bendiga y bendiciones.